Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría clásica de la física. Para iniciar, una pequeña introducción acerca de lo que es la física. Proviene del vocablo griego psique, que significa naturaleza. La física se define como la ciencia que estudia la materia y la energía, así como la forma en la que ésta se relaciona. La física es considerada una ciencia pura y natural debido a que se encarga de estudiar no solo el tiempo y el espacio, sino también la energía y la materia. Esto se puede ver en física o en química, pero al final es la física en la que se hallan las respuestas adecuadas para las incógnitas referentes al universo. La física puede dividirse en dos grandes categorías, que son la física clásica y la física moderna. Como ya había mencionado antes, hoy vamos a hablar acerca de la física clásica. Esta se encarga del estudio de los distintos fenómenos en los que la velocidad es pequeña en comparación con la velocidad de propagación de la luz. La física clásica, o también llamada física newtoniana, es una disciplina que se basa en las leyes básicas del movimiento sobre los objetos cotidianos. Este se conoció como tal en 1687 con la publicación de las leyes de Newton, donde el científico Isaac Newton hace su formulación matemática. La física clásica se compone de la mecánica, que es la parte de la física clásica que estudia las fuerzas, la termodinámica, que son los fenómenos térmicos, el electromagnetismo es la interacción de los campos eléctricos y magnéticos, la óptica, que es el fenómeno relacionado con la luz, y por último está la física ondulatoria, que se encarga de estudiar las propiedades de las ondas que se propagan en el medio. A continuación vamos a hablar un poco acerca de esta. Iniciamos con la mecánica. La mecánica es la parte de la física que estudia los movimientos de los cuerpos y el equilibrio de los cuerpos. Esta disciplina básicamente se encarga de estudiar el movimiento de los objetos ordinarios de la Tierra, centrada en objetos cuya velocidad es menor que la velocidad de la luz. Se basa en la mecánica newtoniana y posee elementos centrales como la gravedad, la masa y el movimiento. La mecánica en la física clásica se compone de tres conceptos que son la cinemática, dinámica y estática. Vamos a definir el concepto de cinemática. La cinemática es el estudio y descripción de los posibles movimientos de los cuerpos, tomando en cuenta las condiciones de espacio y tiempo, pero sin tomar en cuenta las causas que lo producen. En otras palabras, lo que se toma en cuenta en la cinemática es el espacio, o sea, la distancia y el tiempo. Y aparte de aquí vamos a ir construyendo los demás conceptos de esta disciplina, como puede ser la velocidad o la aceleración, entre otros conceptos. El siguiente término que vamos a explicar es la dinámica. El concepto de dinámica es donde se introduce el concepto de fuerza, ya que en la dinámica es el estudio del movimiento de los cuerpos en relación a las leyes o causas que lo producen. Por ejemplo, como podemos ver, a esta chica del dibujo está empujando una caja, entonces la causa del movimiento de esta caja sería la aplicación de una fuerza por parte de la chica. Un dato que vamos a añadir es que en esta disciplina se introduce el concepto de fuerza. Notemos que una diferencia entre la cinemática y la dinámica es que la dinámica consideramos la fuerza porque las fuerzas son las causas que producen el movimiento. El tercer concepto que vamos a ver es la estática. La estática dentro de la mecánica es el estudio de las fuerzas y sistemas de fuerzas de cuerpos que están en reposo o que están en equilibrio. Básicamente es el estudio de las fuerzas que intervienen cuando un cuerpo está en reposo. Así como podemos ver en este ejemplo, tenemos un peso, tenemos ángulos, podemos determinar gracias a esta información, podemos calcular lo que son las fuerzas, las tensiones, para que el peso se mantenga sin movimiento en este sistema. Vamos a continuar con la termodinámica. La termodinámica es la ciencia de la energía. La palabra termodinámica viene del vocablo griego terme, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza. Entonces podemos decir que la termodinámica es el campo de la física que se encarga de relacionar el calor y el trabajo para formar energía. Esta disciplina proviene de otras que habían sido estudiadas por separado hasta el siglo XIX. La termología, que trabaja con los sistemas térmicos, y la mecánica, que estudia el movimiento, trabajo y fuerza de los sistemas. La termodinámica está sujeta a una serie de leyes que explica el comportamiento global de los sistemas macroscópicos en situaciones de equilibrio, además de caracterizarse por estudiar sistemas o muchas partículas, estudiar sistemas en estado de equilibrio, y sus postulados son demostrables, es decir, se basan en la experiencia y no en
en razonamientos puramente teóricos. Los componentes de un sistema termodinámico son el sistema, que es el lugar de estudio, como pueden ser un gas, un cuerpo o la atmósfera, por ejemplo. También puede ser el entorno, que es todo aquello que rodea el sistema. Pueden ser de 4 tipos: abiertos, que intercambian energía y masa; cerrados, que intercambian solo energía; y también aislados, que no intercambian nada; y adiabáticos, que intercambian energía en forma de trabajos exclusivamente. A su vez, estos sistemas constan de unas fronteras que comunican el sistema con el entorno, pudiendo ser fijas, manteniendo el volumen constante, con volumen variable, o conductoras que permiten que la temperatura sea igual afuera como adentro, y adiabáticas, actuando como aislantes térmicos. Finalmente, dentro de la termodinámica se tienen en cuenta 4 variables, que son la presión, el volumen, la masa y la temperatura. La fórmula para esto es: presión por volumen es igual al número de moles por la constancia universal de los gases por la temperatura. Vamos a continuar hablando del electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. El electromagnetismo, o la fuerza electromagnética, es una de las fuerzas principales de la naturaleza. Genera luz, energía y retiene átomos, materia, y une al mundo tal como lo conocemos. El electromagnetismo es una rama de la física, como decíamos, que estudia las interrelaciones entre los campos eléctricos y magnéticos. Toda la materia tiene una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa o cero. Las cargas opuestas se atraen, mientras que las iguales se repelen. Estas fuerzas eléctricas atraen y unen a los átomos, y cuando los átomos cargan una carga positiva o negativa, mediante la transferencia de electrones se forma un campo eléctrico mensurable. Si esas partículas cargadas eléctricamente comienzan a moverse, el campo se convierte en una corriente eléctrica fluida y forma un campo magnético alrededor. Bajo las circunstancias correctas, los campos eléctricos y magnéticos que actúan recíprocamente pueden producir y contenerse unos con otros continuamente. Esto genera un campo electromagnético que transmite ondas de energía electromagnéticas o radiación al espacio. La intensidad de esta radiación es determinada por su frecuencia. Estas frecuencias constituyen lo que se conoce como espectro electromagnético. Casi la mitad del espectro de luces invisibles, como la luz emitida por las estrellas, luciérnagas o las pantallas de las computadoras. En el otro lado están las ondas electromagnéticas invisibles. En un extremo están las ondas de radio de larga baja frecuencia, que emiten señales de radio y televisión, los microondas, lo que lleva las señales de teléfono, los aparatos para cocinar, las ondas infrarrojas emitidas por los fuegos. En el otro están las longitudes de ondas cortas de alta frecuencia, las radiaciones ultravioleta, las radiaciones X y gamma. A diferencia de las ondas de baja frecuencia, estas ondas pueden atravesar el cuerpo humano, lo que hace útil para la medicina. El electromagnetismo no solo tiene aplicaciones cotidianas, es también el motor que mueve el planeta en su totalidad. Miles de kilómetros debajo de la superficie terrestre hay una capa de metales líquidos que se revuelven y circulan. Esto genera corrientes eléctricas que luego producen campos magnéticos que juntos se crean. Esto genera corrientes eléctricas que luego producen campos magnéticos que juntos cercan al planeta entero. Este proceso se denomina geodinamo. Esto hace que los polos de la Tierra obtengan cargas positivas y negativas, convirtiendo al planeta en un electromagneto gigante. Este fenómeno también crea una capa protectora alrededor del planeta que nos protege de la radiación peligrosa del espacio, nos deja disfrutar de un mundo unido por la extraña fuerza y fundamental fuerza del electromagnetismo. Como penúltimo tema tenemos la óptica. La óptica es la rama de la física que se encarga de estudiar, describir y analizar tanto el comportamiento como las propiedades de la luz, así como también se centra en evaluar sus respectivas interacciones con la energía y la materia.
Como mencionamos, la óptica se dedica al estudio de la luz visible, de sus propiedades y de su comportamiento, pero no solo eso, también analiza sus eventuales aplicaciones en la vida del ser humano, como es la construcción de instrumentos para detectarla o para valerse de ella. La luz ha sido definida por la óptica como una franja de emisiones electromagnéticas cuyo comportamiento es similar al de otras invisibles para nosotros. La óptica es un campo muy importante porque nutre de herramientas a las demás ciencias, como la astronomía, la ingeniería, la fotografía y la medicina, especialmente la oftalmología y la optometría. A ella le debemos la existencia de los espejos, los lentes, los telescopios, los microscopios, los láseres y hasta los sistemas de fibra óptica. Estos son de mucha utilidad, como habíamos mencionado, la fibra óptica. Esto la utilizamos. La fibra óptica se trata de un medio de transmisión de datos mediante impulso fotoeléctrico. Esto quiere decir que básicamente por unos cables finos se transfiere una señal luminosa desde un extremo del cable hacia el otro. Esta luz se genera mediante un láser o luz LED y se usa para transportar datos a grandes distancias, y esto en la actualidad nos ha servido de mucho a muchas personas. Gracias también a la óptica, genios como Copérnico, Galileo Galilei, Kepler han podido llevar a cabo sus estudios astronómicos. Más adelante, los primeros microscopios permitieron el descubrimiento de la vida microbiana y el inicio de la biología y la medicina moderna. La revolución científica entera se debe a gran medida al aporte de la óptica. Para finalizar con la óptica, consideramos que esta considera la luz como una onda propagándose en el espacio. Es la rama de la óptica que más fiel se mantiene a los principios y razonamientos de la física, echando mano a conocimientos premios como las ecuaciones de Maxwell, por citar a un ejemplo importante. Para finalizar, vamos a hablar acerca de la física ondulatoria. Esta estudia las propiedades de las ondas que se propagan en un medio. Estas son las ondas de sonido, las ondas de agua y las ondas de cuerda. En la física se conoce como onda a la propagación de energía y no de masa en el espacio debido a la perturbación de algunas de sus propiedades físicas, como son la densidad, la presión, el campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que tenga materia, ya sea aire, agua, tierra, etc. De acuerdo al origen, las ondas o de la naturaleza del medio a través del cual se propagan dependerán de los efectos de su aparición y sus características. Así podemos hablar de las ondas de luz, de sonido, etc. Cada una con sus propiedades físicas y frecuencias diferentes dependiendo, entre otras cosas, del medio en el que se propagan y de cuánta energía transportan. Finalizo con este tema y agradezco por la atención prestada.